Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, en el que el mundo celebra tu resurrección. Nosotros celebramos cada día, pero nos unimos en esta fecha para darte gloria, honra y para agradecerte reconociendo tus maravillas en nosotros y a través de nosotros. Este día, Señor, que vamos a meditar sobre las evidencias y las promesas o la seguridad que nos brinda tu resurrección. Ayúdanos, Padre, a abrazar los principios de tu palabra y a vivirlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Colosenses 3 dice el apóstol Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo. Comienza con una pregunta condicional o con una declaración condicional que demanda una evidencia. Dice: si es que habéis resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego hace una declaración. Dice: habéis muerto con Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si es que unimos el primer versículo y el tercer versículo, las ideas principales, nos dice: si es que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba y tu vida está segura con Cristo en Dios. En otras palabras, él está diciendo que la resurrección tiene un poder. El poder de la resurrección de Cristo, que ese poder nos es transmitido a nosotros. Y si es que nosotros hemos experimentado el poder de la resurrección, nuestra vida está segura con Cristo en Dios. La resurrección de Jesús. La tumba está vacía, Cristo resucitó, las llaves del infierno a Satán le quitó. Es un corito que cantábamos hace muchos años. ¿Quién se lo sabe? La tumba está vacía, Cristo resucitó, las llaves del infierno a Satán le quitó. Se las quitó, las llaves del infierno a Satán le quitó. La diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo, aunque el cristianismo no es una religión, pero es considerado una religión. Cristianismo es una relación con Dios, una relación viva con Cristo resucitado. Pero la diferencia básica entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo es la resurrección. Ninguna otra filosofía, ninguna otra religión del mundo puede decir: la tumba está vacía, nuestro Redentor o nuestro Señor o nuestro Dios vive. La resurrección es parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Es un acontecimiento histórico con evidencias innegables. Evidencias que no se pueden negar. Y el apóstol Pablo, conociendo que iba a ser atacado este principio, él dice: yo conozco el poder del Evangelio y yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que creen, en Romanos 1:16. El poder de la resurrección. El poder de la resurrección de Jesús. Mire, por más de 2000 años el mundo ha venido experimentando el poder de la resurrección de Jesús. Y hay millones de testigos de ese poder. Hoy queremos ver las evidencias de la resurrección. Tratar de cubrir este material rápidamente. Las evidencias de la resurrección dentro de la iglesia. No estamos hablando de unas evidencias que queremos presentar fuera de la iglesia. ¿Y cuál es la seguridad que esta resurrección nos brinda a nosotros? ¿Qué clase de seguridad nos brinda esta resurrección? Hay quienes confiesan a Jesús con su boca, hay quienes confiesan con su boca que Cristo resucitó de los muertos, pero sus acciones lo niegan. Eso es lo que vemos en Colosenses. Y luego vamos a ver en Corintios. Pablo dice: si es que has resucitado con Cristo, está haciendo una declaración condicional y está demandando una evidencia. Si es que has resucitado con Cristo, entonces pon tu mirada en las cosas de arriba. Hay personas que viven como si no tuvieran un rey soberano que venció la muerte. Eso no niega que Jesús haya resucitado, no niega el poder de la resurrección. Y siendo que Pablo tenía este concernimiento con los colosenses y luego con los de Corinto,
Vale la pena preguntarme, ¿estoy yo viviendo el poder de la resurrección de Jesús? O si estuviera aquí el apóstol Pablo, tendría que mirarme a la cara y decirme, Guido, si es que has resucitado con Cristo, entonces demuéstramelo. Tuviera que desafiarme y decir, tú no estás poniendo la mirada en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Esa es la evidencia de que tú has resucitado. La evidencia de que tú has resucitado con Cristo, Guido, es que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Si es que habéis muerto con Cristo, tu vida está escondida con... Y tú deberías de estar viviendo una vida de victoria. Eso es lo que el apóstol Pablo me dijera a mí. Y yo tengo que preguntarme, ¿estoy yo viviendo el poder de la resurrección de Jesús? ¿Estoy viviendo una vida segura, una vida de propósito? Una vida que conoce cuál es mi destino. El que conoce cuál es su destino final vive una vida de seguridad. El mejor ejemplo nos lo dio Jesús cuando lavó los pies a los discípulos. Y el principio es, la Biblia dice, sabiendo Jesús de dónde vino y hacia dónde iba, se quitó su túnica, cogió una toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos. Pablo dice que algunos creyentes de Corinto no creían en la resurrección de Jesús. Y aunque usted no lo crea, hoy en día hay aún ministros que están predicando el Evangelio de Jesucristo y que niegan la resurrección de Jesús. No, yo no lo entiendo, pero lo hay. Y si es que usted hace una encuesta a todos los que se dicen que creen en Jesucristo en la nación de Estados Unidos, el 98% le va a decir, de los creyentes, van a decir, sí, yo creo en la resurrección de Jesús. Pero de ese grupo de personas que dicen, yo creo en la resurrección de Jesús, Pablo confrontaría a unos cuantos. No sé cuántos, pero a unos cuantos. Y en Corinto, Primera de Corintios, en la ciudad de Corinto, en Primera de Corintios, la epístola 15, 12, en adelante, Pablo hablando dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pablo tiene este dilema, está confrontando a la iglesia de Corinto, que es conocida como una iglesia inmadura o carnal. Dice, pero les estamos predicando, les hemos predicado que Cristo resucitó de los muertos. Y hay entre ustedes quienes dicen que no hay resurrección de muertos. Y luego presenta un par de argumentos. Dice, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos llamados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios resucitó, Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pero énfasis en el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe y somos hallados falsos testigos. Pablo está diciendo, se predica, escuchan, pero no lo creen, no lo viven, no hay evidencia. Los que han tenido un encuentro con Cristo jamás podrán negar la gloriosa realidad de la resurrección. No lo pueden negar. ¿Cuántos aquí han tenido un encuentro con Cristo? No se puede negar, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Los que creen en su resurrección viven una vida nueva, diferente, cada día. Ahora escuche esto. Para experimentar el poder de la resurrección de Jesús, primer versículo que leímos dice, si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuál es la única condición innegociable para resucitar? Estar muerto. ¿Verdad? Para poder experimentar el poder de la resurrección de Jesús hay que morir. O hay que identificarse con Jesús en su muerte para también identificarse con Jesús
en su resurrección y experimentar el poder de su resurrección. Y por eso el bautismo es el sacramento, uno de los sacramentos principales, juntamente con la Santa Cena, de los creyentes. Es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuántos aquí son bautizados? Los que no son bautizados deberían bautizarse. Es lo menos que usted puede hacer. Es la iniciación, es la evidencia primaria de que usted ha decidido ser un discípulo de Cristo. Pablo cita 3 consecuencias que hubieran si Cristo no hubiera resucitado. Pablo cita 3 consecuencias: vana predicación, vana fe y testigos falsos. Dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, y pues nosotros somos testigos falsos. Pero estas 3 posibles consecuencias se tornan en 3 pruebas indubitables de que Cristo resucitó. Estas 3 preguntas que Pablo hace, estas 3 declaraciones que Pablo hace, no son preguntas, son declaraciones. Dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Están levantando o demandan una respuesta de parte de los corintios, de los de Corintio. Y esta respuesta se torna en la evidencia indudable de que Cristo resucitó. Vana predicación. Si la predicación del evangelio fuera vana, ¿cómo es que ha permanecido, hablando a nosotros, no a Corintios, cómo es que ha permanecido por 2000 años? Le estoy hablando de evidencias de la resurrección de Cristo. Pablo dice, si es que Cristo no hubiera resucitado, la predicación es vana, vana es la fe, y todos los que predican de Cristo, especialmente los apóstoles, Pablo dice, entonces nosotros somos testigos falsos. Yo le digo a usted, ¿usted quiere evidencias de que Cristo resucitó? Primero, la predicación no ha sido vana. Por 2000 años ha permanecido el mensaje del evangelio de Jesucristo. Ninguna otra filosofía, ningún mensaje, ningún idealismo sin fundamento dura por 2000 años. Pero el evangelio, el fundamento del evangelio, el fundamento de las buenas nuevas es que la tumba está vacía, de que Cristo resucitó. La predicación no es vana. En un libro, Esperanza Real para Chicago, un pastor que se llama Wayne Gordon, en 1975 fue a North Lawndale, en el estado de Chicago. En ese tiempo, North Lawndale era el 15º barrio más pobre de Estados Unidos. Educación pobre, jóvenes en las calles, drogadicción rampante. Llegó como entrenador de básquetbol a una escuela, pero llegó predicando también el evangelio. La predicación del evangelio no fue vana. El evangelio da valor a la persona, da valor al ser humano. El evangelio da esperanza al ser humano. El evangelio cambia vidas. Dirigió la renovación de más de 100 departamentos totalmente destruidos a causa del vandalismo, de la pobreza y de la drogadicción. Promovió la educación, promovió valores morales, valores del evangelio. Hasta hoy en día se dice que solamente de North Lawndale, un barrio que estaba destinado a desaparecer, más de 200 jóvenes se han graduado de la universidad. La mitad de ellos han regresado a trabajar a North Lawndale. Esto no hubiera sucedido. La educación estaba por el piso. Los jóvenes estaban en las calles. Nadie daba valor a esa juventud. Más de 200 se han graduado de la universidad. Hoy en día North Lawndale no aparece en las estadísticas de los barrios más pobres de Chicago. No aparece. Almolonga, en Guatemala, un pueblo de Guatemala en extrema pobreza, alcoholismo, alto índice de crimen. Habían 4 cárceles que estaban siempre llenas y no daban abasto, lleno de idolatría. Maximón, el ídolo principal.
inventado por ellos mismos. Es simplemente un muñeco con una careta, con un gorro, un sombrero, con gafas, bien vestido. Es un ídolo que ellos inventaron y era el ídolo principal de Almolonga, Maximón. La tierra no daba fruto a causa de la idolatría, era una tierra casi estéril. Llegó el evangelio, uno de los pioneros fue el pastor Mariano Rizcahache. Llegó a predicar y el pueblo entero cambió. Hoy en día el 98% de la población es cristiano. Nosotros estuvimos ahí en el 2008, un grupo de Templo Calvario. Estuvimos ahí en Almolonga. Si usted es curioso, es bueno que sea curioso, puede ir al internet y ponga Almolonga o Transformación Almolonga y usted va a ver que los productos que se cultivan en esa tierra son de proporciones enormes. Una zanahoria de este porte y otros productos más. Usted puede ver ahí. Hoy en día hay solo una cárcel vacía la mayor parte del tiempo. Ya no hay pobreza. Es uno de los pueblos más prósperos de Guatemala según la estadística. Antes del evangelio salían 4 camiones de productos agrícolas al mes. Hoy salen 40 camiones a la semana. Se le llama el Jardín Vegetal de América. Ha tenido un aumento en la producción agrícola de 1000%. ¿Será vana la predicación del evangelio? Comunidades, ciudades y aún naciones enteras son transformadas por el poder del evangelio de Jesucristo. Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó, este evangelio no sirve, es vano. Pero nosotros vemos naciones como Cuba y vemos naciones como la China, que están volviendo su corazón al evangelio. Y se ve en el horizonte un gran avivamiento en estas naciones. Donde hay tinieblas, lleva el evangelio y hay luz. Donde no hay esperanza, lleva el evangelio y hay esperanza. Donde hay esterilidad, llega el evangelio y hay prosperidad. Donde hay muerte, llega el evangelio y hay vida. Jesús es el evangelio. La resurrección de Jesús es el evangelio. Si Jesús no resucitó, este evangelio no sirve. Pero por 2000 años se ha probado que este evangelio sí sirve. Este evangelio es poderoso. Hay millones y millones de vidas cambiadas. Pablo luego dice, si Cristo no resucitó, vana es la predicación. Y si vana es la predicación, Pablo dice, entonces vana es su fe. Entonces su fe no sirve para nada. Si la fe en Jesucristo fuera vana, ¿cómo es que los enfermos son sanados? ¿Cómo es que los cautivos son libertados? ¿Cómo es que hallamos fuerzas en medio de la debilidad? ¿Cómo es que hay una fe en nuestros corazones que nos ha hecho pasar de muerte a vida? La fe no es vana, Cristo resucitó. Si la fe fuera vana, ¿cómo es que hay vidas y hogares restaurados? Hombres y mujeres hayan poder para romper el diabólico y despiadado yugo de las drogas y del alcoholismo. ¿Alguien es testigo de eso? Yo soy testigo del poder de Dios. Los que no saben mi testimonio, hace 27 años, 28 años, salí de un mundo de adicción, de alcoholismo y de drogas. Y no es por hablar, algún día contaré en detalle, lo he contado ya, pero ese es mi testimonio. La fe que cambia vidas, restaura hogares. La fe no es vana, hay hombres y mujeres promiscuos, que eran promiscuos y hoy aman santidad. ¿Habrá alguien aquí? Antes era ciego, mas ahora veo. Somos salvos por la fe. Y esto no de nosotros, don de Dios. La fe en Cristo Jesús, la fe en el Cristo resucitado no es una fe vana, es una fe que obra maravillas. Romanos 6:4 dice, porque
somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay que identificarse con la muerte de Cristo para poder experimentar el poder de su resurrección y tener una fe viva que obre cambios. Escuche esto, los que no creen que Cristo resucitó no pueden vivir una vida nueva. No hallan la fuerza para vivir una vida nueva. Pablo dice, si Cristo no resucitó, su fe es vana. Su fe no le va a cambiar, su fe no le va a transformar. Si Cristo no resucitó, no puede haber un cambio en tu vida. Pero si ha habido un cambio en tu vida, o si es que está viendo y se está generando un cambio en tu vida, entonces es la evidencia de que Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana. Yo me atrevo a decir que los que no creen que Cristo resucitó no viven una vida nueva. Y es que no quieren creer porque no quieren cambiar. Hay esperanza de cambio, hay esperanza en el Cristo resucitado. Si tú clamas a Él y pones tu fe en Él, hay esperanza de cambio, hay esperanza de vida. La fe en Jesucristo no es vana. Si no hubiera resucitado, la fe fuera vana, pero Él resucitó. Y luego dice, seríamos falsos testigos. Si Cristo no resucitó, Pablo dice, la predicación es vana, la fe es vana y nosotros somos falsos testigos. Ahora, fíjense qué es lo que nos dice este principio a nosotros. Los mentirosos mienten por conveniencia, por ganancia o para salir de un problema. Son las tres razones principales por las que mienten. Por conveniencia de cualquier cosa, por ganancia económica o para salirse de un problema. Pero los apóstoles serán mentirosos o serán testigos. ¿Serán testigos falsos o son testigos verdaderos? Los testigos falsos son mentirosos, los testigos verdaderos son mártires. La palabra testigo viene de la misma raíz que la palabra mártir. En Hechos 1:8 dice que cuando recibamos del Espíritu Santo seremos testigos. Y la palabra testigo ahí es ser un testigo verdadero, pero también implica, como dice Pablo, como buenos soldados de Cristo tenemos que pagar un precio. ¿Los apóstoles son mentirosos o son mártires? Si hubieran sido mentirosos, no hubieran muerto como mártires. Los mentirosos y los mártires no están hechos del mismo material. Los mártires, en vez de mentir para salirse de problemas, los mártires se meten en problemas. Los testigos verdaderos se meten en problemas por testificar. Los mentirosos mienten para ganancia. Los mártires pierden todo lo que tienen y aún la vida. Pablo dice, si Cristo no resucitó, la predicación es vana, la fe es vana y nuestra vida, nuestro testimonio es vano, somos falsos testigos. Lo que Pablo está diciendo es, la tierra está teñida por sangre de hombres y mujeres que por ser testigos de la verdad perdieron su vida. Ese es otro testimonio de que Cristo resucitó. Usted o es mentiroso o es mártir o es testigo. Alguien va a querer decir ahora, pues no, yo no quiero ser mártir. Usted ha llamado a ser testigo. Pues déjeme decirle que estas tres preguntas o estas tres declaraciones que levantan una inquietud de responder a Pablo son las tres declaraciones que en realidad dan una prueba indudable de que Jesucristo resucitó. La predicación es efectiva, la fe es efectiva
y hombres, cientos y miles de hombres, y aún a través de los años, hasta el día de hoy, que dan su vida por el Evangelio. Posiblemente no han visto con sus ojos a Jesús resucitado, pero han tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Y si Cristo no hubiera resucitado, no podía haber tenido un encuentro con el Cristo de la gloria. Y si no hubieran tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, al primer conflicto de testimonio, se dan por vencidos. Pero son testigos verdaderos y dan su vida. Así es que hay poder en la predicación del Evangelio, hay fruto en la fe de Cristo y hay transformación cuando somos testigos verdaderos. Hoy en día hay aproximadamente 200 evidencias de que Cristo resucitó en este lugar. Amén. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Dígale al que está a su lado: tú eres una evidencia de que Cristo ha resucitado. Ahora, si se atreve, dígale al que está a su lado: yo soy una evidencia de que Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Vamos a ver rápidamente la seguridad ahora que nos brinda la resurrección de Cristo. ¿Cómo nos brinda seguridad a nosotros? Hechos 2:22 al 24 dice lo siguiente. Pedro, predicando su primer mensaje, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Esto es de la Nueva Versión Internacional. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Tremendo. Me gusta la última parte. Era imposible que la muerte les mantuviera bajo su dominio. Pero vamos a ver aquí unos principios. ¿De qué manera en esta declaración encontramos seguridad para nuestra fe? Ya vimos las evidencias. Ahora, ¿de qué manera la vida y la muerte de Jesucristo y la resurrección nos da seguridad? Y vamos a ir rapidito porque ya ha avanzado el tiempo. Primero dice: Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios. Fue un hombre. Esto me habla de su humanidad. Y esto me da a mí la garantía de una ayuda verdadera en tiempo de necesidad. La Biblia dice en Hebreos 2:18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La humanidad de Cristo nos asegura de que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que sí puede compadecerse de nuestras debilidades. La humanidad de Cristo me dice a mí de que Él pasó por todo y cualquier asunto por el cual yo he pasado o puedo pasar. La humanidad de Cristo me da la seguridad de que puedo confiar en sus palabras. Él dice: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hubo un hombre de carne y hueso que se identificó con nuestra naturaleza, pero que ahora es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Padre. La humanidad de Cristo me da seguridad de que yo tengo a alguien que me puede socorrer en mis debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades aquí? ¿Cuántos tienen luchas? Tiene un sumo sacerdote que resucitó. Ninguna otra religión puede decir eso. Todos los líderes y los ídolos y las religiones del mundo tienen sus líderes que han muerto y no pueden socorrerles. Luego dice: acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales Dios realizó entre ustedes por medio de Él. Esto me habla a mí. Hombre acreditado por Dios me habla de su humanidad. Milagros, señales y prodigios me habla de su
divinidad. Y esto me da a mí la garantía de su poder. Mi Señor se identificó con mi naturaleza, me puede socorrer, pero mi Señor es mi Dios. Es el alfa, el omega, el principio y el fin. Es el todopoderoso. Jesús fue 100% hombre, pero Jesús es Dios. Me habla de su divinidad y me da la garantía de que su poder está a mi favor, si yo estoy del lado de Él. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios hizo milagros, señales y prodigios a través de Jesucristo, y esto me habla de su divinidad, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, yo puedo confiar en el poder milagroso de Dios, de Jesús, hoy, porque la tumba está vacía y Cristo resucitó. Luego dice: este fue entregado según el determinado propósito y el propio conocimiento de Dios. Esto me habla a mí de su misión y me da la garantía o la seguridad de su amor. Mire lo que dice: Él fue entregado según el determinado propósito y el propio conocimiento de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se despojó de su divinidad. Se identificó con mi naturaleza. Hizo señales y prodigios. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él fue enviado y fue entregado conforme al plan de Dios. Por mí, por usted. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él envió a su Hijo. Me habla de su misión. Y esto me garantiza a mí su amor para mí. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Amén. Jesucristo fue entregado por el predeterminado consejo de Dios con una misión específica. Fue entregado en manos de hombres malvados para que fuera crucificado. Ustedes lo mataron, clavándole en la cruz. Esto me habla de su sacrificio. Y su sacrificio es la garantía de mi redención. Porque aunque Jesús vino con una misión, Él se ofreció. Y tuvo que ser inmolado, clavado en una cruz. Vino a cumplir su misión. Se ofreció como sacrificio para redimirme a mí. Esto me da la garantía de mi redención. Yo pertenezco a Cristo. ¿Por qué? Porque dejando su trono de gloria, se identificó con mi naturaleza. El Alfa y el Omega, el Todopoderoso, fue enviado por Dios a morir, y Él murió en una cruz y derramó su sangre. Por eso, ahora yo le pertenezco al Señor, comprado a precio de sangre de Emmanuel, usted y yo. Y la última parte del versículo dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte le mantuviera bajo su dominio. Esto me habla de su victoria y me da la garantía de mi resurrección. Dios vino a este mundo, tomó forma humana, enviado por el Padre, murió en la cruz del Calvario, pero era imposible que la muerte lo retuviera. Y mire lo que dice Romanos 8:11: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La obra de Jesús no terminó en la cruz del Calvario, terminó con su resurrección. Venció a la muerte. Y esa es nuestra garantía de resurrección. Esa es nuestra seguridad de resurrección. Aleluya. ¿Está seguro usted de su destino eterno el día de hoy? Hay evidencias. La predicación del Evangelio ha hecho maravillas por 2000 años. Abra su corazón al mensaje del Evangelio. Abrace la fe que Dios le quiere dar. Va a obrar maravillas en usted, en su familia, en su hogar, en sus finanzas, en sus hijos. Abrace la fe. La fe no es vana. Decídase a ser un testigo verdadero de Jesús y usted va a ver a Dios obrar a través de su vida. Cristo resucitó. Esto nos da seguridad, nos da firmeza. La historia de Jesús resumida en lo que acabamos de leer. Dejó su trono de gloria, tomó forma humana, Dios con nosotros, hizo maravillas, señales y prodigios porque Dios estaba con él. Fue enviado a morir. Él se ofreció como el sacrificio. Nos compró con su sangre. Pero Dios lo libró de las angustias de la muerte porque era imposible que la muerte lo retuviera. Y por causa de eso, nosotros tenemos una esperanza gloriosa de resurrección y vida eterna. Amén. Aleluya.